Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama con la realización de diversa comunicación. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde la fría e invernal Ginebra, acá en Suiza. Agradecemos a Maya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Hoy es lunes 10 de febrero, comienza la semana y en Ecuador, todavía no se define candidato que haya ganado la presidencia. 89% de la votación escrutada. Daniel Noboa, 44,37%. Luisa González, 43,86%. Es decir, una diferencia del 0,51%. Van para segunda vuelta el 13 de abril. En Colombia, el presidente Gustavo Petro ha pedido la renuncia a todos sus ministros. En España se reunieron el viernes la crema innata de la extrema derecha internacional con pensamientos fascistas y neonazis. Así mismo hay que indicar que la doctrina Monroe, Trump sueña con anexar Canadá. De nuevo ha dicho que sería interesante que Canadá fuera de los Estados Unidos. ¿Qué tal si Estados Unidos fuera de Canadá? Bueno, esto, además de imponerle aranceles a México y a la propia Canadá, sigue soñando con apoderarse de Groenlandia, de tomar Gaza y convertirla en un paraíso turístico, desplazando a los palestinos en este sufrimiento. Definitivamente, como lo hemos dicho, es la doctrina Monroe ampliada universalmente. Pero hoy vamos a hablar de Panamá. Los panameños le están diciendo a Trump, no te metas con nuestro canal. Para hablar de Panamá, de hablar de este tema, tenemos como invitado al doctor Jorge González. Él es abogado, dirigente del movimiento Patria en Panamá, allá en América Central. Buenos días, allá en Panamá. ¿Cómo amanece, doctor Jorge González? Bienvenido. Bueno, saludos, estimado compañero periodista Eliezer, la compañera Amaya en los controles y a todos aquellos y aquellas que nos ven y nos escuchan. Estamos, bueno, aquí en Panamá, efectivamente, Centroamérica, en resistencia, en defensa a la soberanía nacional ante las amenazas del señor Donald Trump de retomar el canal de Panamá y de prohibirle a nuestro país el derecho de usar como pueblo y como Estado nacional cualquier parte de su territorio para poder organizar su economía de acuerdo a sus propios intereses como Estado nacional. Rechazamos rotundamente las declaraciones del señor Trump, que se cree el dictador del mundo, se cree la reencarnación de McKinley y de Theodore Roosevelt, y pretende imponer sobre los pueblos de América fundamentalmente una política del garrote sin zanahoria para tratar de dominar a los pueblos y pretender por la vía de la fuerza resolver el problema del declive hegemónico de Estados Unidos como potencia mundial. Muchas gracias por la invitación, Eliezer. Gracias a usted, doctor Jorge González, abogado, dirigente del movimiento Patria en Panamá. ¿Qué más haces allí como en la parte política? Has escrito, creo que eres un columnista muy reconocido ahí en Centroamérica, doctor Jorge González. Bueno, hemos tenido últimamente una abundante cantidad de artículos en materia de la realidad nacional y de la realidad internacional, desde la perspectiva progresista, desde la perspectiva de los pueblos. Tenemos un compromiso que identifica a la carrera del derecho con la defensa de los derechos humanos y con la construcción de un mundo fundamentado en la justicia y la paz, que son precisamente los principios del derecho internacional público, que en la Carta de las Naciones Unidas, que en el Pacto Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se reconoce la libre determinación de los pueblos, es decir, el derecho de los pueblos a construir su propio destino, como un principio fundamental, cardinal, como un principio rector de las relaciones
internacionales de las relaciones entre los pueblos, entre los estados, entre las naciones. Tenemos estudios de maestría en Derecho Administrativo y en Derecho Internacional, igualmente docencia superior. Practicamos la defensoría de los universitarios a nivel de la Universidad de Panamá y estamos ligados a los movimientos sociales panameños que en este momento desarrollan una doble agenda, Eliezer. Estamos por la defensa de la soberanía nacional y estamos en la lucha contra la reforma no liberal del sistema de jubilaciones y pensiones. Y le hemos hecho un llamado desde el movimiento social panameño al gobierno de turno para que suspenda esta discusión de la reforma del sistema de jubilaciones y pensiones, en donde pretenden aumentar la cuota obrero patronal y aumentar la edad de jubilación a los panameños y a las panameñas. Y planteamos suspender esta discusión para poder concentrarnos como nación en la defensa de la soberanía nacional y en enfrentar estas declaraciones del señor Trump, que partiendo de nuestra historia nacional y de las relaciones de contradicción con Estados Unidos, para nosotros no son simples bravuconadas del señor Trump. Efectivamente, pensamos que en Estados Unidos hay un importante sector de la sociedad, de la política, de la economía y del Estado norteamericano que considera que es fundamental retomar el control del canal de Panamá y consideran que fue un error histórico de Estados Unidos ceder el canal de Panamá. Eso no fue algo gratuito, ni tampoco costó $1, como dice el señor Donald Trump. La retirada de las tropas norteamericanas militares de Panamá y el paso del canal a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999, como consecuencia de los tratados Torrijos-Carter, fue producto histórico de una lucha generacional de generaciones de panameños que desde comienzo del siglo XX y a todo lo largo de la centuria desarrollaron una batalla permanente por la liberación nacional, por la expulsión de la colonia que estaba en el centro del territorio panameño. Había una gobernación norteamericana, había un gobernador norteamericano dentro de la zona del canal. Se aplicaban, Eliezer, las leyes del sur de Estados Unidos dentro de la zona del canal. Los panameños éramos discriminados dentro de la zona del canal, igual que los afro-norteamericanos. Tenían un despliegue de decenas de bases militares y tuvieron que retirarse en cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter el 31 de diciembre de 1999. El 9 de enero de 1964 fue la fecha clímax, el punto cenit de esa lucha de liberación nacional que empezó a comienzo del siglo XX. Aquel día los estudiantes panameños, acompañados por el pueblo, avanzaron hacia la zona del canal con piedras y palos de Eliezer y con su pecho para recibir las balas del imperio norteamericano, con el objetivo de reafirmar la soberanía panameña en la zona del canal y colocar la enseña patria dentro del territorio enajenado por la colonia norteamericana. Bueno, ahora Estados Unidos y el señor Trump consideran que tienen que cancelar ese proceso histórico de liberación y tratar de retomar el canal de Panamá y ponerlo de manera unilateral y exclusiva a su servicio. Cuando el Tratado Torrijos-Carter establece que el canal de Panamá es una obra al servicio del mundo y que los peajes se tienen que definir en condiciones de equidad o de igualdad a nivel de todos los estados. No se puede usar el canal de Panamá para beneficio exclusivo de Estados Unidos de Norteamérica, como pretende el señor Trump, para abaratar los costos de producción y de comercio en Estados Unidos en desmedro del resto de las naciones del mundo. Y aquí estamos, pues en este momento, en una situación de reagrupamiento de las fuerzas patrióticas. Se han venido desarrollando importantes actividades. Cuando vino el señor Rubio, se desarrolló una marcha que recorrió las principales arterias de la ciudad capital. El movimiento social ha expresado su rechazo a las negociaciones del presidente Mulino con el señor Marco Rubio, las cuales inclusive el señor Donald Trump, en su hambre
de poder, prácticamente las desconoció y dijo que él no estaba de acuerdo con lo que habían negociado, lo que ya para nosotros era bastante ceder, para el señor Trump es poco. Entonces, nosotros realmente estamos en una situación de alerta. Nosotros sí pensamos que hay serias amenazas, nubarrones sobre nuestra soberanía nacional. No descartamos la posibilidad de que Estados Unidos esté creando las condiciones para tratar de convencer a un sector de la sociedad norteamericana y a un sector de la opinión pública mundial de que el canal está supuestamente en peligro porque hay una presencia del Estado chino y que en consecuencia un día nos tenemos que amanecer con la noticia de que hay fuerzas militares norteamericanas tomándose el canal de Panamá. Y aquí tenemos una consigna, volvemos a la lucha con piedras y palos y a la resistencia política, a la resistencia moral y a la resistencia patriótica. Y somos conscientes, y por experiencia histórica lo puedo decir, Eliezer, que este pueblo unificado en la lucha por la reivindicación nacional y la reafirmación soberana en todo su territorio está en la capacidad de vencer. Sin embargo, en este momento queremos contener la agresión demostrando la mayor unidad nacional posible. Así es, Jorge. Y para la teleaudiencia, los que manejamos el tema de la geopolítica mundial, estamos presenciando lo que yo vengo diciendo es la ampliación de la doctrina Monroe a nivel universal. Correcto. Y esto de Panamá tiene un punto muy interesante e importante para los Estados Unidos desde la posición geopolítica, estratégica, económica y militar. Es decir, cuando en estos momentos el gobierno norteamericano en cabeza de Donald Trump intenta apoderarse de medio mundo, como sea, si es necesario por la fuerza, con el dinero, si es necesario presionando, comprando gobiernos, en el caso de Panamá tiene la estratégica posición, lo acabo de decir, económica y militar, cuando por allí, recordemos, están pasando barcos que pertenecen a los países del BRIC. Intenta cortar la denominada ruta de la seda y tener el control sobre el canal de Panamá porque militarmente también sería controlar una gran parte de lo que es América para evitar la vuelta por abajo o por arriba de los barcos que ellos consideren hostiles o de gobiernos hostiles o enemigos o que desde el punto de vista comercial y militar no les interese que pasen por el canal de Panamá. En la práctica, allí se concentra una gran parte de esa lucha que a nivel geopolítico mundial se viene dando, que comienza con el tema de la utilización de Ucrania para enfrentar a través de la OTAN a Rusia, el tema de Palestina, e igualmente en la misma África, pero que en América Latina es retomar el patio trasero por parte del gobierno y los intereses norteamericanos. Jorge, pero volviendo al caso concreto de ustedes allí, la posición del presidente ha sido criticada de José Raúl Mulino, que en apariencias y hacia el exterior es una posición blandengue. Usted que está allí, Jorge, díganos qué está pasando con esa posición del gobierno actual. Mira, en un principio, el gobierno durante semanas mantuvo, y tengo que ser objetivo, unos pronunciamientos en defensa de la soberanía nacional y en rechazo a las declaraciones del señor Donald Trump. Sin embargo, cuando llegó el señor Marco Rubio, el presidente Mulino hizo una serie de negociaciones a espaldas de la población. En ningún momento sometió esa agenda de negociación a un consenso por parte de los distintos sectores de la vida nacional y se ha comprometido a cosas que honestamente son difíciles de cumplir sin que eso no afecte la credibilidad del Estado panameño y del mundo económico nacional a nivel internacional. No se puede sacar empresas del país de la noche a la mañana expulsándolas y anulando contratos de manera unilateral sin que eso no exponga a nuestro país a demandas multimillonarias
en los tribunales de justicia panameños y en los tribunales de comercio a nivel internacional. Fíjese que hace unos días el Departamento de Estado, Eliezer, en sus cuentas de alcance mundial, señaló que los barcos norteamericanos iban a pasar de gratis. Eso provocó una ola de indignación en Panamá, a tal punto que la autoridad del Canal de Panamá, encargada de administrar la vía acuática, y el propio presidente Mulino tuvieron que rechazar esas declaraciones y decir que era falso. Para el día siguiente estaba contemplada una conversación telefónica entre Donald Trump y el señor Rubio, y esa conversación telefónica fue pospuesta. No sabemos si eso fue en respuesta a esa declaración que hizo la administración de la vía acuática desmintiendo al Departamento de Estado. Aquí también cabe señalar algo curioso desde el punto de vista político. El procónsul, el canciller del imperio, Marco Rubio, viene a Panamá, habla con el presidente Mulino, un país pequeño, un país de poca población, menos de 5 millones de habitantes, un país sin ejército, Eliezer, y resulta que luego el propio presidente Donald Trump reitera la necesidad de comunicarse de manera directa con el señor Mulino. Esto expresa inclusive que pareciera que Donald Trump no confía ni siquiera en Marco Rubio, quien en su momento fue un antagónico político del señor Donald Trump durante las primarias en el primer periodo presidencial del señor Donald Trump. Entonces, de tal manera que hay una situación que está abierta, que está en desarrollo. El seguimiento de esos supuestos acuerdos es sumamente complejo, es sumamente difícil. Hay oposición a que se convierta una zona de la provincia del Darién en un campo de concentración migratorio. Eso no ha provocado aceptación dentro del país, y el movimiento patriótico ha venido reagrupándose, tomando fuerza y ocupando un espacio importante de la opinión pública nacional. Entonces, nosotros reiteramos efectivamente, como señalé al comienzo, Eliezer, nuestro rechazo a esas supuestas negociaciones, y digo supuestas negociaciones porque no han sido sometidas al consenso nacional ni a una discusión en la Asamblea Nacional. Y la Constitución panameña es clara: todo servidor público que traicione los intereses nacionales no solamente puede perder los derechos políticos que establece la Constitución, sino que a nivel de la legislación penal del país puede ver agravada su situación de cárcel, producto de operar para los intereses de un Estado extranjero y no pensando en función de los intereses nacionales. Inclusive ya un abogado del Foro Nacional interpuso ante la Asamblea Nacional de Diputados una denuncia contra el presidente Mulino por traición a la patria. Entonces, para esta semana en curso, ya se esperan nuevas acciones por parte del movimiento social panameño. El día miércoles hay una convocatoria de concentración de Fuerza Popular frente a la Asamblea Nacional, el día miércoles de esta semana, y para el 20 de febrero se está llamando a una gran marcha nacional hacia la presidencia de la República en defensa de la soberanía nacional. Participarán sectores universitarios, profesionales patriotas, el movimiento sindical de lleno, los magisterios de educadores, los movimientos indígenas del país ya se han expresado, han hecho una conferencia de prensa advirtiendo que en los próximos días empezarán a desarrollar acciones de protesta en contra de la reforma a la seguridad social y por la situación del canal y las negociaciones que ha hecho este señor Mulino a espaldas de la población panameña, lo cual advierte que se está configurando un escenario de insostenibilidad política de cualquier negociación que pretenda entregar los intereses de la patria y garantizar el control de Estados Unidos
sobre el canal de Panamá, que es lo que quiere Trump, Eliezer. Él, Jorge, él lo ha dicho en en esto, reiteradas ocasiones que quiere el control del canal de Panamá y no nos lo pueden arrebatar, no lo vamos a permitir. así es, Jorge. Cualquiera que nos está viendo, que te está escuchando, que te está viendo, diría, pero ¿cómo así? Y es que en Panamá, a estas alturas, cuando se habla de soberanía del canal, que es de los panameños, que ustedes están diciendo a Trump, no te metas con nuestro canal, es que se puede pensar que en Panamá hay panameñas o panameños u organizaciones políticas que estarían a favor de esa medida de Trump. Mira, en nuestra historia nacional, el ejército norteamericano ha sido un instrumento militar que ha garantizado a la oligarquía en el poder. En el año 1925, los norteamericanos invadieron la ciudad de Panamá para sofocar un movimiento popular que rechazó el aumento de los alquileres, lo cual se denominó el movimiento inquilinario. Las fuerzas norteamericanas asesinaron a decenas de panameños y con su bota lograron sofocar el movimiento. En enero del 64 asesinaron a 21 panameños y dejaron cientos de heridos cuando el pueblo panameño avanzó sobre la zona del canal para colocar su bandera como señal de reafirmación. El 20 de diciembre del 89 invadieron nuestro país y reinstauraron a las familias oligárquicas en el poder. Entonces, definitivamente que la élite panameña, históricamente, Eliezer, ha tenido una relación de subordinación a Estados Unidos y Estados Unidos ha visto a la élite local panameña como una clase gerencial para administrar la hegemonía económica y política sobre el país. Ahora se ha producido una contradicción dentro de la élite, producto de que tras la retirada de las fuerzas norteamericanas y del control que ejercía Estados Unidos sobre el canal, el país abrió en una importante medida sus relaciones de comercio a diferentes sectores de la vida internacional. Y eso provocó que en el año 2017 se reemplazaran las relaciones diplomáticas con Taiwán por el reconocimiento a la China popular. Eso definitivamente que ha molestado a los sectores más recalcitrantes de la derecha imperial norteamericana y en función a eso han venido a ejercer esta presión en donde definitivamente la élite no está en la capacidad de ofrecer una resistencia firme. Históricamente, ese papel lo ha tenido que jugar el pueblo panameño. El pueblo panameño ha sido la rueda del progreso, ha sido el gran motor que ha impulsado esta liberación nacional, que ha impedido que Panamá se haya convertido en una colonia o en una estrella más de la bandera norteamericana. Gracias al pueblo panameño, nuestro país tiene un espacio en el Consejo de Seguridad y tiene un espacio, su bandera, en las Naciones Unidas como un Estado independiente. No somos ni colonia ni Estado libre asociado de Estados Unidos. Entonces, el pueblo panameño en las calles, su fuerza, es la verdadera garante, presionando a los gobiernos de turno para que efectivamente sea respetada la soberanía nacional. Y a eso responde esta agenda que definió el movimiento social reunido el fin de semana, Eliezer, en el Paraninfo Magno de la Universidad de Panamá. Se ha hecho este llamado histórico a realizar el tercer Congreso de la Soberanía y llamar a todos los sectores vinculados a la necesidad de la soberanía en el terreno de la producción, de la soberanía en el terreno de la cultura, de la soberanía en el terreno de la administración del canal, para que definamos juntos, como un solo puño, como una sola fuerza, una ruta para defender a nuestro país de las amenazas del señor Trump, que no es solamente el canal, Eliezer. Lo que Trump pretende es utilizar a nuestro país para dar un golpe de tablero geopolítico, así como hizo Reagan en 1983 atacando la isla de Grenada.
pequeña isla. De esa manera, Donald Trump pretende, como lo hizo Reagan en el 83 y como lo hizo Bush con Panamá en el 89, cuando ya se estaba acabando la Guerra Fría, ahora pretenden nuevamente utilizar a nuestro país para enviar un mensaje de dominación a nivel mundial. Pero bueno, este pueblo ha ido creciendo, se ha desarrollado, tenemos formación patriótica, ya tenemos experiencia y no va a ser fácil para los norteamericanos. Ellos podrán venir contra la razón y contra la ley internacional y contra la Constitución de la República, pero los vamos a enfrentar con la unidad del pueblo, si es necesario, Eliezer. Bueno, Jorge González, él es un dirigente del Movimiento Patria allí en Panamá, abogado, y nos ha hecho un análisis, nos ha puesto en contexto cuál es la realidad de la situación de las ansias de el gobierno norteamericano en cabeza de Donald Trump de apoderarse nuevamente del canal de Panamá. Jorge, para cerrar el programa rápidamente, ¿cuál es el mensaje que le dejas a la comunidad latinoamericana, a la comunidad internacional y para tu propio pueblo allí en Panamá cuando le están diciendo Panamá a Trump, no te metas con nuestro canal? Mira, el derecho internacional público reconoce la libre autodeterminación de las naciones. El movimiento social panameño, si no lo hace el Estado, hará todas las diligencias necesarias en alianza con los movimientos solidarios a nivel internacional, a nivel de las Naciones Unidas, a nivel de la OEA, a nivel de la CELAC, a nivel inclusive, Eliezer, de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional. Porque lo que está llevando a cabo el señor Trump constituye una apología criminal en materia internacional, llamando a una guerra a la agresión, que no contaría con el aval de las Naciones Unidas y que tampoco se puede justificar sobre la base de la legítima defensa. Es una acción, un crimen contra la paz y la estabilidad mundial. Y en ese sentido, le hacemos un llamado bolivariano a nuestros hermanos de América Latina en principio para que nos apoyen en esta lucha, porque la lucha por la soberanía panameña en la zona del canal y en todo nuestro territorio es parte del programa histórico de la fuerza libertaria en el continente. Y le hacemos un llamado también a todos los movimientos sociales, civiles, las fuerzas progresistas y gobiernos a nivel internacional en todos los continentes para que construyamos un frente común global, mundial, para frenar las aspiraciones hegemonistas del señor Donald Trump, que considera que el destino manifiesto como doctrina tiene que imponerse a nivel internacional y ya eso no es posible. El mundo avanzado, hay una multilateralidad en desarrollo, ahí está la perspectiva estratégica de los BRICS y los gringos le tienen temor, le tienen pavor a eso. Y bueno, todo proceso de construcción de un mundo nuevo conlleva sus situaciones de crisis, Eliezer, y nosotros en alguna medida, como país y como pueblo, estamos asumiendo esa factura, producto del cambio de época. Y aquí hay un pueblo que está dispuesto a defender su soberanía y su independencia nacional y poner el canal al servicio de la construcción de un mundo igualitario, de un mundo de paz, en donde el canal no sea un instrumento para la guerra, sino un instrumento para el intercambio entre las naciones, Eliezer. Jorge González, abogado, dirigente allí en Panamá, nos ha hecho una amplia descripción, un amplio análisis, nos ha puesto en contexto sobre lo que se está viviendo en Panamá y lo que los panameños están dispuestos a hacer para defender su canal, su soberanía, su patria. Agradecerte, Jorge, tu tiempo, tus análisis. Vamos a seguirle dándole continuidad a este tema que todo el mundo está mirando hacia Panamá y la solidaridad de los pueblos, nuestro apoyo incondicional y cuando de verdad necesiten los panameños tener la opción de aprovechar esta ventana para darle a conocer al mundo lo que están haciendo, lo que están pensando y lo que están resistiendo, a sus órdenes, Jorge. Muchas gracias, Eliezer. Estamos a la disposición. Gracias por la invitación. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria.
Yo soy Eliezer Jiménez Julio. Hoy les saludé desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.